la revolución industrial. ¿Qué onda, licenciados? ¿Cómo están? Continuamos con la historia del diseño industrial. Este video va sobre la revolución industrial. Y todo esto empezó en la tierra de los Beatles. Entonces, nos vamos hasta la Gran Bretaña. No va a faltar por ahí el mamoncito que diga, no es la Gran Bretaña, es un conjunto de islas y bla, bla, bla. Ay, vámonos. Estamos en Inglaterra y sus tierras cultivables, con sus grandes pastizales entre los siglos XVI, XVIII y XIX. Y en esta parte de la historia está llena de éxodos, ya saben, esa inmigración de la muchedumbre, la explotación de las nuevas tierras, aunque eso sigue pasando en este lado del mundo, ¿no? Todas esas personas que van desde lo más abajo del sur de este continente buscando el sueño americano por allá en el norte. Pero bueno. Bauhaus. A nadie le importa nada más que no sea la Bauhaus. Oh, sí. Oh, sí. Cualquier cosa que hablen sobre diseño industrial o la historia del diseño industrial, solo di Bauhaus y con eso tienes contento a todos. A todos. Porque para todo hay la Bauhaus. La Bauhaus. Ah. Por allá en esos años, los talleres, los capitalistas, las tierras perdidas, la reinversión de la sociedad y sus plusvalías hicieron un cambio en la vida rutinaria. La rama textil se utilizó en un principio la energía hidráulica, abriendo la primera brecha en las técnicas manuales. Una de las consecuencias, los ríos agotados en su fluidez. En 1785, el uso de la máquina Watt fue el paso lógico a transmitir el movimiento. Vino a unir las dos ramas de la industria, la ligera y la pesada, y generó el moderno complejo que se ha propagado por todo el mundo. El productor, poseedor de un pequeño capital, obviamente fue el que impuso su dirección. Obviamente, ya saben contra quién se fue, ¿no? Sí, sobre los comerciantes y los artesanos. Hubo una gama de nuevos inventos, en especial con la extracción del material, que esta fue una de las primeras aplicaciones del vapor, el extraer los materiales. Pero también existió la transportación terrestre. Oh, sí, el vapor, como en Volver al Futuro, donde el buen Doc tenía una enorme máquina para hacer hielos o mover su locomotora para poder viajar en el tiempo. En la última película era gracias al vapor. Pero la transportación marítima, todo era movido por vapor. Hasta el Titanic se movía con vaporcito. Aquí Jack y Rose, ¿se acuerdan con el vientecito cómo se estaban ahí despeinando? Imagínense la super velocidad a la que iban. O el viento en esa parte del mundo, ¿no? Que estaba todo tranquilo, pero ellos acá. ¿Se han fijado que en ese barco nunca se menea? Nunca va haciendo esto. O que ningún mueble está fijo en el piso. Los que han viajado en barcos se han dado cuenta que todo está ahí fijo. No hay letreros en francés, tampoco hay letreros en francés en el barco. El francés es el idioma marítimo. Hoy en día puedes ver todavía en los barcos de entrada o la salida en francés, o sea, sortier, ¿no? Busca la sortier y corre si el barco se está hundiendo, pero bueno, eso es otra cosa. Lo rezamos. Las consecuencias de la revolución industrial, las consecuencias o unas de ellas, el transporte era barato. Eso no era malo, lo malo era su comodidad. Hubo grandes innovaciones importantes en los trenes, pregúntale a Sheldon. A su vez, surgieron nuevas empresas, la máquina de vapor que se originó principalmente para el bombeo y el horno rotatorio, ya saben, ¿no? Triturar los materiales. La extracción, como se los dije, de los materiales era el boom en esos tiempos. La forja del hierro y poder doblarlo y obtener esas figuras orgánicas que antes no era nada fácil sacar. Aparece la rueda hidráulica. En conclusión, o en pocas palabras, obtuvimos las máquinas y de una manera análoga entre automóviles, buques y edificios. Las máquinas producían máquinas. Esta forma de trabajar con las máquinas y sustituir a varios obreros o bajarles el sueldo en el mejor de los casos fue el que generó la aparición de los lúdicos, el movimiento lúdico o el ludismo, que viene obviamente del nombre de Ned Ludd, un legendario calcetero que supuestamente fue el primero en romper
el bastidor de un telar cuando fue sustituido por una máquina. Y este movimiento se trató de romper las máquinas que les quitaban el trabajo a algunas personas. O como en la serie esta de South Park, en un capítulo donde se la pasan diciendo quitan trabajo, ¿no? Entre dientes. Aunque ellos se referían a los migrantes, pero se me hace chistoso. Quitan trabajo, no rompían de las máquinas, pero se andaban quejando. Hay empresas ya automatizadas, como donde ponen las tapitas para abrir la leche. Ya no existe personal laborando en el armado de estos envases de Tetra Pak. Y sí, un supervisor que solo sale, solo va, revisa que la máquina esté trabajando al 100% y se regresa a su oficina. Si ese movimiento todavía existiera, tendrían mucha chamba con todas esas automatizaciones. En fin, nos regresamos a la máquina de vapor y esta trajo como resultado una enorme capacidad industrial que transformó el panorama urbano o en el mundo occidental. Entonces la máquina de vapor trajo también como resultado servicios públicos más eficientes, una gran cantidad de artículos fabricados de forma masiva, de tal forma que el diseño industrial, un poco perdido en esas formas caprichosas en esos años, este movimiento de la revolución industrial solo se preocupaba por la función, la forma, los colores, todavía no están en una época para pensar en ellos. ¿Cómo nació el proletariado y cómo es que sigue activo? Asalariado, generación sin pensión, sin carros, sin casas, sin terrenos, pero con muchas aplicaciones en su celular. Las ciudades donde se ubican las industrias obviamente son las que crecen desproporcionadamente. Los obreros se concentran en viviendas miserables e insalubres porque pues tenían cerquita ahí el trabajo. Las horas de trabajo eran de 12 a 14 horas, aunque estos horarios siguen vigentes, nada de que la rueda industrial, ponte la del Puebla, sacrifícate por la empresa y todas esas demás frasecitas. Las puertas y ventanas de las fábricas se mantienen cerradas. A los niños se les empleaba entre los 5 y los 6 años. Igual esto sigue pasando en el metro de la Ciudad de México, desde muy temprano andan chambeando ahí los niños. Pero bueno, fue hasta 1802, después de muchas luchas prolongadas, que las horas fueran reducidas a 12 horas por día. En 1833 había 61,000 hombres, 65,000 mujeres y 84,000 niños menores de 18 años trabajando en las hilanderías de algodón. Pero con las mejoras de la máquina también se logra reducir el trabajo humano y darle así al obrero la oportunidad de tener un trabajo no tan desgastante. A partir de este momento se empezó a copiar las bellas artes y los muebles fabricados por artesanos, por objetos realizados de manera masiva, pero con las formas de aquellos viejos objetos, algo que aquí verían ya como lo retro, ¿no? Esos muebles que se ven viejitos. Cuanto menos costoso resultara la producción, más ornamentos serán colocados. Estaba feito, pero tenía ahí como que 1000 hojitas, ¿no? Y aparecen las patentes. También vamos a hablar de las patentes, de cómo patentar un diseño, pero será en otro video. Se fabricaban objetos ocultando materiales. Todo esto en 1838 y entre 1830 y 1850 se generaron materiales sustitutos que persisten hoy en día en el 21 y seguirán existiendo esas sustituciones de materiales. Y hasta aquí hablaremos sobre la revolución industrial. En el próximo video vamos a saltar a la siguiente etapa y les presentaremos al pionero del diseño moderno, a Henry Cole. Nos vemos, licenciados. Bye.